Buenos días, niños. Entonces, hoy tenemos este material de apoyo. Em, Nosotros ya venimos trabajando dentro de nuestra página Tinder. Muchos ya trabajamos en la parte de diseño de 3D, pero en este momento vamos a trabajar nosotros en una opción que se llama circuitos, porque vamos a comenzar a ver la parte de electrónica. Entonces allí me voy a dirigir a circuitos. Bueno, entonces cuando hablamos de circuitos nos hace referencia como a robots y a esas cosas, un poquito relacionados, sí, y tiene que ver mucho con el manejo de la electricidad y debemos entender que hay dos tipos de electricidad. Una que es la corriente alterna y la otra que es la corriente directa. Esta, esta corriente está dividida así, por eso es que nuestros celulares utilizan unos cargadores un poquito gorditos para que transforme la corriente que tiene la toma corriente en corriente para que el celular no se dañe. Entonces, si pudiéramos ver la corriente que hay, pues nosotros la observaríamos de esta manera, como una especie de onda. Esta es la onda de la corriente alterna. En cambio, si lográramos ver la corriente de pronto directa, que es la que usan nuestros celulares, pues la veríamos de una manera distinta. Si ustedes pueden ver, si pudiéramos ingresar al cable de luz y verlo por dentro, pues nosotros veríamos la que tiene la toma corriente, esta, y la que tiene nuestro celular, que es esta. ¿Cuál de las dos son mejores? Pues de alguna manera ambas se utilizan. Estas nos ayudan a transportar grandes distancias de pueblos en pueblos, de ciudades en ciudades, usando pues unos pequeños artefactos. Y la corriente directa sí para transportar es más difícil. Por eso se utiliza más en la opción de baterías y de cargas. Lo ideal es que, bueno, pudiéramos trabajar con corriente directa en todas las partes porque pues es mucho más económica, mucho mejor. Bueno, entonces he entendido eso, que hay dos tipos de corrientes. La que usamos en nuestra casa se llama corriente alterna, la que tiene la toma corriente, y la que tiene nuestros computadores se llama corriente directa. Esa corriente directa es la que vamos a trabajar nosotros en este periodo. Entonces aquí ustedes pueden ver nuestros componentes. Entonces tenemos unos componentes, eh, todos los componentes, componentes de Arduino, ensamble de un circuito, todos. Entonces vamos a ponerle todos. Y aquí ya tenemos un circuito creado por ellos. Eso es lo que nosotros de alguna manera tenemos que hacer en nuestros proyectos de este periodo. Entonces, vamos a observar que allí tendríamos nosotros eh, un componente, otro componente y otro componente.
Y estos tres componentes unidos forman lo que se conoce como un circuito. Un circuito es la unión de varios componentes electrónicos que cumplen una función. Entonces aquí este circuito tiene la función de, eh, de prender el bombillo. Nada más, esa es la función del circuito. Y vamos a ver que nuestra corriente eléctrica tiene un recorrido. Vamos a ponerlo apenas sale la corriente, aquí está almacenada. La voy a dibujar con unas partes amarillas. Y lo que hace es, logra salir por el cable. Cuando llega este primer componente, entonces aquí llegan grandotas y hermosas. Cuando pasa este primer componente, es un obstáculo. Entonces ya les voy a poner un poquito naranja porque ya se cansan y ya llegan un poquito cansadas y más pequeñas. Cuando llegan a este componente, ya están exhaustas y si logran pasar este componente, ya van como muy débiles. Voy a poner como un verde de enfermas. Y ahí van débiles, débiles. Y ese recorrido es lo que nosotros conocemos como un circuito electrónico. Y llegan aquí a la batería y se renuevan de alguna manera y salen nuevamente a hacer el mismo recorrido. Bien, estos son obstáculos para poder medir porque la corriente de alguna manera es como cuando nosotros salimos al descanso, pues salimos atacados y queremos hacer entonces jugar fútbol y toda la cosa, pues aquí la corriente tiene la misma capacidad. Entonces aquí la corriente sale disparada y llega hacia el primer componente, que es como un profesor y le dice, no, espere, no corra, no corra. Y después usted llega ahí al segundo componente y juega fútbol y ya posteriormente sale cansado y otra vez se renueva. Entonces, eso es un circuito. De hecho, también se utiliza la palabra en circuitos deportivos y todas esas cosas. Este primer circuito se compone de una batería. Esta batería es la que almacena los electrones que hacen parte del circuito electrónico, o sea, son estas cositas amarillas, y almacena, no produce, sino almacena esos electrones. Luego vemos otra parte de este componente que más adelante la vamos a ver, que es una resistencia. Y esta resistencia ayuda a que los electrones no vayan tan rápido y se detengan un poco para que este bombillo pueda funcionar. Y finalmente tenemos un componente lumínico, lo vamos a llamar componente lumínico o, bueno, coloquémosle bombillo como para que... Este componente lumínico es mi bombillo y este bombillo es básicamente el que retiene la mayor cantidad de electrones y al retenerlo genera lo que se conoce como pues luz. Entonces, este es un bombillito que al retener esa cantidad de electrones se produce luz. Si nosotros tocáramos esta resistencia estaría un poquito caliente porque también retiene allí los electrones. Vamos a ver nuestra simulación, a ver cómo funciona. Entonces ahí creo que alcanzan a ver un poco que cambió de color. Sí, ahí está con un color distinto, se alcanza a ver. Listo. Esto es un circuito electrónico y lo que hace es transportar la corriente desde un punto hasta otro punto.
Eh, recuerden que los de color amarillito los llamamos como electrones. Eso hace parte como de, de clase como de ciencias, ¿no? Pero sí, vamos a ver como un poquito de ciencias en la parte del manejo de los átomos, que es la parte más pequeña que tiene la materia, pues vemos que allí hay unos electrones. Listo, entonces, eh, en su cuaderno, por favor, vamos a hacer la siguiente actividad. Eh, entonces voy a escribir aquí la actividad de una vez para que usted lo tenga presente. Entonces, la actividad es en su cuaderno, por favor, me toma apuntes y posteriormente vamos a pasar a revisar. Entonces, tomar o realizar un resumen por medio de dibujos de la explicación de la clase. Entonces, este dibujo que vamos a hacer, lo van a hacer en su cuaderno con colores bien bonito. Me realizan ese resumen por medio de dibujos bien bonito y posteriormente vamos a pasar a calificar o a revisar. ¿Listo? Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar para que la próxima clase continuemos con otro tema.